Formadores de opinión vienen señalando desde hace mucho que los derechos humanos y las reparaciones son diversas, formas que se inventa la gente para recibir mucha plata del Estado sin hacer nada, o peor aún, habiendo estado vinculadas a grupos subversivos y que ahora se hacen los inocentes. Se acusa a mucha gente, ONGs, organizaciones, investigadores, activistas de lucrar, de hacerse ricas gracias a estas indemnizaciones. Si esto fuera así, aparte de tener muchos nuevos ricos a estas alturas en el país, podríamos concluir que estamos todos mucho mejor reparados, las fracturas sociales se han soldado y la gente debería estar pues muy satisfecha. ¿Será esto en realidad el 2023? Soy José Carlos Agüero, estamos en el otoño de 2023 y esta es La Oruga. Nos acompaña María Eugenia Ulfe, antropóloga, docente, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, amiga también y que ha dedicado muchos años de su trabajo a los temas de investigación de la memoria histórica, el arte popular, a pensar los procesos de reparación en el Perú, también en video, cine, documental y de memoria. Pero hace unos años, el 2021, si mal no me acuerdo, junto con Jimena Málaga publicó un libro. Antes había publicado varios artículos interesantes, pero este libro es muy importante, llamado Reparando Mundos, Víctimas y Estados en los Andes. Recordemos, antes de empezar a conversar con Maquena, que para los que no están familiarizados posiblemente con el tema, la Comisión de la Verdad recomendó el 2003 que se dieron reparaciones integrales a todas las víctimas del conflicto armado interno o del periodo de violencia política, o el nombre que usted quiera utilizar. Tiempo después, el 2006, se creó la ley del programa de reparaciones, se formó luego un consejo para armar una lista de personas beneficiarias y una comisión multisectorial para llevarlas a cabo. A estas alturas del 2023, la ejecución de estas reparaciones es muy alta. Esa es la verdad, eso dicen los datos. Entonces, en principio podría uno contar la historia así y decir, bueno, en el Perú ya todo el mundo está reparado, esto es un éxito. Empecemos por el principio, querida Maquena. Desde tu punto de vista, ¿son un éxito entonces las reparaciones? Las cifras de ejecución que aquí tenemos, pues parecieran decir. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación a esta conversación con José Carlos. Yo creo que iría hacia atrás. Las reparaciones tienen una larga historia, en realidad, ¿no? Comienzan desde la Segunda Guerra Mundial y reparaban quienes habían causado daño a quienes sufrieron y padecieron el daño. Y las reparaciones han ido transformándose en su uso, en sus funciones y también en relación a los casos que han ido acompañando, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos acompañaron los casos, digamos, de todo el movimiento afro, la guerra de Vietnam, luego han acompañado casos y hasta que desde los aproximadamente años 80 comenzaron a acompañar procesos de justicia transicional. Pero ¿no? Antes hablaba más de los veteranos, los mutilados de la guerra. Los mutilados de la guerra. Inclusive se decía los desechos sociales. Había todo un lenguaje que no era el de la reparación. Que no era el de la reparación. Entonces, eso es importante decirlo, porque hay un salto, en realidad, desde los 80 en adelante, cuando la reparación se integra, se vuelve parte de los mecanismos de justicia transicional, ¿no? Y acá hay que hacer también otro paralelo. Es que desde los 80, en lo que es el Cono Sur, por ejemplo Chile, y en el Perú va a ser desde los 90, hay una serie de cambios en el sistema económico y político, ¿no? Que es, digamos, más neoliberal, ¿no? Se reduce la presencia del Estado, se acentúan las privatizaciones y también hay una discusión que comienza a hacerse desde los 80 en adelante que tiene ciertos modelos de desarrollo muy presentes, ¿no? Entonces la democracia va de la mano con seguridad, va de la mano con paz y va de la mano con alivio o lucha contra la pobreza, ¿no? Claro, entonces claro. Eso lo puso fuertemente, digamos, ya existía como tú dices, pero digamos, Fujimori lo consolidó. En los 90 Fujimori lo consolida. Y es también el periodo cuando se consolida el modelo de Estado neoliberal peruano, ¿no?
Entonces, esto es bien importante para mí, en realidad, decirlo, después de trabajar, como tú bien dices, muchos años pensando en las reparaciones. Y pensando una pregunta que para mí es sencilla, pero al mismo tiempo es profunda, ¿no? ¿Cómo se sienten las personas después de recibir el monto de compensación económica o la ayuda en materia de educación, en lo que son reparaciones en educación? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten más allá de las cifras, más allá de cómo es la las experiencia cifras, humana? cómo es la experiencia humana? ¿Se sienten reparados? ¿Se sienten reivindicados por el Estado? ¿Se sienten ciudadanas y ciudadanos? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y claro, el problema viene, digamos, por estos varios frentes, en realidad, ¿no? Porque al insertarse, digamos, cuando se crea el programa de reparaciones, como tú bien dices, viene como recomendación en el informe final de la CBR, comienza a crearse desde el 2006, en el 2011 es la primera, se otorga la primera lista de reparaciones. Y entre los primeros beneficiarios de esa lista de reparaciones habían varios nombres de gente de Bucaramanga. La primera lista fue hacia viudos y viudas mayores de 80 años. Imagínate. Entonces, y esto lo quiero señalar, ¿por qué? Porque desde el cambio de modelo económico y político, los programas sociales van a funcionar de formas bien características, bajo metodologías de focalización. Entonces, se priorizan ciertas características sobre otras. Y en el caso de las reparaciones, por ejemplo, se van a priorizar ciertas afectaciones sobre otras afectaciones. Por ejemplo, muerte frente a violencia sexual, muerte o secuestro frente a tortura, por ejemplo, ¿no? Entonces, se pone el ojo en algunas, y el resto, bueno, se desplaza como secundaria. Se pasa a secundaria. Ya. Esa es metodología clásica de cómo funcionan los programas sociales. Focalización. Bajo una mirada neoliberal, en realidad, ¿no? Que construye un Estado gestor, además, ¿no? Entonces tú dices, bien, los programas muestran estadísticas de éxito, ¿no? De eficiencia, de evidencia y de eficacia. Es decir, las tres es de la performance neoliberal por excelencia, ¿no? Éxito. Éxito total. Totalmente éxito, ¿no? El problema es, digamos, cuando uno va hacia mirar la condición humana de esos programas. ¿Qué es lo que te dicen las personas? ¿Cómo se sienten frente a que su afectación quizás no aparezca pues en la lista de reparados o reparadas? Y ahí es donde comienzan los conflictos, en realidad, ¿no? Hay antecedentes que tienen que ver con la concepción de las políticas, digamos, de vínculo con la población y su situación de exclusión y sus diversos efectos. Entonces, tú sientes que, aunque tiene esta ruta de Comisión de la Verdad como origen y luego la ley y los programas, pertenece más o puede entenderse como parte de la familia de concepción de las herramientas de gestión de alivio de la pobreza de los años 90, el programa de reparaciones, que se pertenece más a esa familia, donde está, por ejemplo, FONCODE. Sí, claro. Uh-huh. Lo que pasa es que el PAR, exacto. Ya. O sea, por ejemplo, desde el 92 en adelante, sobre todo después de la captura de Guzmán, lo que fue el año 93 se declaró año de la pacificación nacional, ¿ya? Y a donde más se destinó dinero fue a FONCODES, al PAR y a PRONAMACH, ¿no? Entonces son tres programas claves en realidad para pensar la pacificación. Era reconstrucción de carreteras, reconstrucción de escuelas o de infraestructura, de puentes, era apoyo en alimentación y era el programa de apoyo al repoblamiento, es decir, al retorno, ¿no? Que implicó, digamos, mirar lo que había sido la violencia en lo que era desplazamientos, migraciones forzadas, y era propiciar, digamos, condiciones para los retornos. Que llegaron a hacer, ¿te acuerdas del Censo por la Paz? Llegaron a hacer el Censo y establecieron, por la Paz. Ahora que me hace recordar, mira, no lo había pensado hace tiempo, una categoría, una serie de una clasificación por grados de afectación. Exacto. Sí. El Censo por la Paz estableció por grados de afectación. Todo esto son parte, digamos, de los antecedentes al programa de reparaciones. Lo que pasa es que el programa de reparaciones, digamos,
es parte de este paquete, si quieres, de mecanismos de justicia transicional. Entonces, cuando entra al Estado, digamos, va a entrar en las lógicas y cultura política del propio Estado, en su funcionamiento. No va a tener consideraciones particulares en su ejecución. Lo que sí va a tener consideraciones específicas y diferentes va a ser la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se crea en el 2018. Y en realidad se crea en el 2018 mirando aquello que no, digamos, por lo cual la reparación no había resultado, digamos, reparadora de su esencia, ¿no? Entonces esta dirección como que toma en cuenta eso e intenta tener un principio más humanitario. Exactamente. Entonces, ellos, digamos, lo que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo que hace es plantearse un enfoque humanitario, a diferencia de lo que era el Programa Integral de Reparaciones, ¿no? Y esto es importante decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque yo, el problema que veo es que el programa de reparaciones se inserta en estas lógicas del Estado. Si no, ¿cómo va a funcionar en realidad, ¿no? Entonces se crean dos oficinas que son muy importantes, el Consejo de Reparaciones, que va a tener el registro único de víctimas, es decir, que te confirma como víctima del conflicto, ¿no? Pero que también crea, podemos decir así, construye subjetividades de víctima. Porque el reglamento del Consejo determina en el artículo 4 que ciertas personas no van a ser parte o no van a recibir esta consideración de víctima, ¿no es así? Va creando categorías digamos, de ciudadanos. Exactamente, ¿no? Entonces también te elimina a ciertos ciudadanas y ciudadanos. Y de otro lado tienes la CEMAN, que es esta comisión multisectorial. Y la comisión multisectorial lo que hace, digamos, donde está el Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto, tú hablabas al comienzo de las reparaciones económicas colectivas. Las posibilidades de mirar los proyectos que se consideran dentro de las reparaciones económicas colectivas parte de mirar lo que el MEF considera como desarrollo. Por ejemplo, ahí el MEF te dice, ¿no? Tú puedes hacer piscigranja, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, pero no vas a poder hacer esto. Claro, ¿no? solo da una lista de proyectos a ser priorizados. Exactamente, entrega una lista de proyectos a ser priorizados. Es que todo eso hay que mirarlo en conjunto, en realidad, ¿no? Entonces tienes el Ministerio de Educación, el MEF, el Ministerio de Salud, supuestamente, pero lo que menos ha funcionado ha sido el tema de salud mental, ¿no? Las reparaciones en vivienda, que también son las que menos han funcionado, y bueno, todas las reparaciones económicas individuales, colectivas, y las simbólicas, ¿no? Entonces, hay campos dentro de... Y por eso se llama programa, en realidad, porque agrupa todas estas instancias, ¿no? Entonces, hay campos que han ido mejor que otros. Por ejemplo, las reparaciones de salud mental son las que menos se mencionan porque casi no funcionan, en realidad. Las reparaciones en vivienda tampoco, por ejemplo. Debería incluir más allá a los desplazados, pero el tema está ha avanzado tan poco. Ha avanzado poco. Y veo que va a avanzar poco en general porque es complejo, ¿no? Y no entra en esta lógica, además. No entra en esa lógica. Entonces, las reparaciones simbólicas sí han funcionado. Ha habido muchas instancias distintas en las cuales se crean condiciones para estas reparaciones simbólicas. Por ejemplo, las exhumaciones y entierros dignos se consideran parte de las reparaciones simbólicas, ¿no? La Luego, colocación de placas, exacto, la develación de los mausoleos, tumbas. sí. Y también incluso la entrega de reparaciones colectivas, económicas colectivas. Algunas veces se han creado como pequeñas fiestas, podemos decir así. Espacios también, de conmemoración, sí, ¿no? Y recuerdo que cuando se inaugura la obra, ¿no? La piscigranja, la ampliación de la escuela, aunque creo que ya no se permite la ampliación de la escuela, pero antes se permitía. Bueno, se supone que genera un espacio de cohesión social, de reflexión. Ajá. Y yo creo que ese es el gran problema, en realidad, de este Estado, ¿no? En que los programas sociales son programas de alivio a algo, ¿no? Entonces, no de modificación de condiciones, no de discusión de las estructuras que hacen, no sé, que la entrega sea desigual, pues así. Digamos que no haya una entrega universal. Entonces, servicios de salud, pensemos. La pandemia y servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces,
lo que no hay es una discusión en términos de derechos. Entonces hay una pérdida de la discusión política de la reparación, ¿no? De la discusión de ciudadanía, de la discusión de por qué no todos y todas pueden recibir la condición de víctima o ser consideradas víctimas. Claro, esa discusión carece de sentido en estos momentos. Peor. Uh-huh. Te cuento una cosa, hace unos años, cuando yo es el momento de la tos, totalmente normal, estamos todos mal. Bueno, medio país debe estar mal. Hace unos años yo trabajaba con mi desplazado y hicimos muchos talleres, lo estábamos organizando como su agenda. Y parte del trabajo consistió en un ejercicio sencillo, pero significativo en ese momento, en calcular con varios de ellos, como en taller, cuánto habían gastado en términos de plata, en horas hombre, horas de trabajo, y dinero invertido, por ejemplo, con copias, documentos propios, todo lo que la gente hace para gestionar cosas en el Perú. ¿Cuánto habían gastado para gestionar su propia reparación? Desde, digamos, no retrocedimos mucho, pero algo así como desde que la ley se dio. Y el resumen, digamos, era que habían gastado pues una enorme cantidad de dinero. Mucho más allá del que podrían llegar a recibir si acaso algún día tuvieran reparación individual económica. Entonces, digamos, carece de sentido. O sea, invertir más de lo que vas a recibir, pero nadie lo ve así, ¿ya? Nadie lo ve así, nadie ve cómo la gente lo vive personalmente, sino se vive de rótulos. Uy, ya la gente está pidiendo plata y encima se forra de dinero, digamos, ¿no? Cuando en el fondo están perdiendo dinero para gestionar su reparación. Uh-huh. Muy posiblemente, no digo que sean todos los casos, pero en ese día, esa tarde en el taller salió así. Tú que has trabajado directamente, ¿no? Conversando con la gente por varios lugares, sobre todo en Huancazancos, ¿qué viste? ¿Cómo han vivido ellos este proceso? Seguramente además habrá cambiado con los años. Sí, sí, bastante ha cambiado. A ver, lo que encontramos en Huancazancos, en realidad, es que, bueno, en Lucanamarca encontramos primero que funcionaba una oficina de una ONG de derechos humanos y que había quedado ahí desde el informe, el trabajo del informe, para el informe final de la CBR, ¿no? Pero esta oficina estaba, digamos, diseñando más proyectos particulares de memoria y conmemoración y también proyectos, digamos, muy específicos de desarrollo también. Pero lo primero que encontramos es que el programa integral de reparaciones no funcionó en todas las capitales de provincia donde debería haber funcionado, solo en algunas. En Huancazancos sí hubo una oficina del TIR, pero fue por decisión del alcalde, porque el alcalde había perdido a un hermano, entonces a él le parecía importante que haya una oficina del TIR. Había una motivación personal. Digamos, había una motivación personal muy, muy puntual. Entonces, dentro del municipio estaba una persona encargada del registro, de la entrega de las reparaciones, que sí. Las listas venían desde Ayacucho y lo que tenía que hacer esta persona muchas veces era depurarlas, marcar así con su lápiz amarillo cuáles eran las de Huancazancos, Lucanamarca, Carapo, Saxamarca, o sea, de toda la, digamos, la región, la provincia. Toda la ¿no? provincia. Y luego publicaba las listas, las pegaba en la pared del municipio de Huancazancos. Entonces la gente de todas esas comunidades tenía que bajar a Huancazancos a mirar si su nombre aparece. Eso para mí fue una de las primeras, digamos, fue un shock, en realidad. Eso te remite como al cine, ¿no? Claro, Cuando la gente iba a buscar a las personas que no se hallaban luego de las guerras, ¿no? No solamente eso, te remite al cine, me hacía acordar, no sé, o sea, estabas hablando, eso es 2016, 2015, no te estoy hablando del siglo XIX, claro. o sea, te estoy hablando de ahorita, ¿no? La gente baja, o sea, va a la capital de la provincia
a ver si su nombre estaba pegado en esas listas. Eso fue muy duro. Ese primer, digamos, acercamiento fue muy duro, en realidad. Y de ahí comenzamos de acuerdo a los nombres que aparecían en la lista, comenzamos a buscar a las personas, ¿no? Y ahí aparecían los casos sensibles, podemos decir así. Como tú bien dices, ¿no? Por ejemplo, un viudo o una viuda mayor de 80 años sin condiciones económicas para ir a recoger la reparación a un banco de la nación. Primer punto, ¿cómo haces que ese señor o señora llegue al Banco de la Nación? En Huancazancos abrieron sucursal del Banco de la Nación. Todo eso motivado por el alcalde, vuelvo a decirlo, que tenía una cuestión muy personal, en realidad, ¿no? Por el caso de su hermano. Entonces, pero igual era la capital de la provincia. No todos viven en la capital de la provincia, ¿no? Está a horas de determinados pueblos. Exacto, de determinados pueblos está a horas y a veces es caminando, ¿no? Luego viene el tema de las afectaciones. ¿Por qué unos sí y otros no? Entonces ahí comenzaban las tensiones. Tensiones entre familiares, tensiones entre comunidades, fulanitas que recibieron por violencia sexual. ¿Será cierto? Las dudas comenzaban, ¿no? Además, con el tema de la violencia sexual es tabú. Exactamente, el tema tema nadie sabe. Nadie sabe qué familia es la reparada. ¿Sí? Entonces, ese caso encontramos, ¿no? Una familia que sí había recibido el dinero frente a la otra que decía yo fui la esposa oficial y a mí no me lo dieron, le dieron a mi hermana, y le dieron a fulano y le dieron a mengano. Pero lo más saltante fue encontrar que habían personas que pertenecían como al sector gamonal o de élite, ¿no? Los mistis, como se dice. Los mistis, ¿no? Los dueños de ganado, ¿no? Que habían perdido también familiares y que no se habían inscrito en el PIR, porque lo miraban que eso era para los indios. Ellos no, ¿cómo habían se puesto iban? Un marcador étnico. Un marcador étnico muy fuerte, de étnico y de pobreza, donde ellos no se sentían parte del programa, por ejemplo. Lo que decía esta señora, digamos, podía comprenderse. Claro, ¿no? Que sí, claro. Y por qué ella no se iba a sentir nunca parte de ese grupo. Esos fueron casos así muy notorios, pero también estaban los otros casos, ¿no? De quienes habían sido niñas, como el caso de Angélica, que a los 6 años había perdido a su madre, a su padre, a sus abuelos en Lucanamarca, ¿no? Y el problema es que ella no podía acceder al programa integral de reparaciones porque su padre había sido Olegario Coritomay, el líder de Sendero Luminoso en Lucanamarca, ¿no? Sí. Y Bueno. ella tenía 6 años cuando sucedió todo eso. Y su testimonio, que conversamos con ella varias veces, era durísimo, ¿no? Lo que había tenido que padecer en los meses siguientes, cambiando de casa, luego viviendo con un tío que la trataba como si fuese la sirvienta de la casa, ¿no? Encontrando que la forma de salir de ese circuito era casándose muy joven además, ¿no? Para poder salir un poco de ese entorno. Entonces, pero ella no podía acceder al programa de reparación. Digamos, tenía la marca del padre tan presente, ¿no? Que las mismas personas de la ONG de Derechos Humanos le dijeron, olvídate. Ya era el fin. O sea, olvídate, ni lo intentes acercar, ¿no? Y tienen razón, o sea, digamos, no tienen razón filosófica ni ética, ¿ya? Pero sí en términos prácticos. En efecto, iba a perder el tiempo. Exacto. En términos prácticos iba a ser una inversión que no le iba a resultar. Así es, ¿no? porque es una de las excepciones claras que dice la norma del Programa Internacional Integral de Reparación. Exactamente, una excepción clara, a pesar, como digo, ¿qué culpa tiene una criatura en realidad, ¿no?
Claro, y que es una concepción muy limitada de derechos humanos, ¿no? Que debe garantizar la violencia, garantizar la violencia cometida por agentes estatales, pero también cometida por grupos subversivos, y que el Estado no logró proteger a la ciudadanía de ese tipo de violencia grave. Así es que, en principio, por ejemplo, un menor de edad debería estar fuera de toda discusión, ¿no? Debería estar fuera de discusión, pero no lo está. No está. Entonces, no lo está. Y eso fue sumamente duro. Esas conversaciones con ella fueron muy duras, en realidad, ¿no? Y otra situación que se parece ser frecuente es, suelen ser familias numerosas, hay más de un beneficiario dentro de una familia y el dinero es poco, digamos, en el que está asignado, por decirlo de manera elegante. ¿Cómo viste que se solucionaba ese asunto? Mira, no solo eso, ahí dices un caso, pero el otro caso es cuando tú tienes muchos familiares que has perdido en un solo evento, ¿no? En Lucanamarca, por ejemplo, la familia Quincho había perdido 10 familiares y solo puedes presentar la afectación por uno, no por los 10. Claro, no puedes recibir doble. No puedes recibir doble, ni vas a poder recibir 10 veces, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, y ahí tienes que decidir por quién recibes, es lo otro. Entonces, de un lado tienes que solo recibes una vez, y de otro lado tienes que lo tienes que dividir 50% entre los esposos, más o menos, y luego entre todos los hijos. Y si tienes 5... Ahora, en términos de indemnización, a una persona por desaparición forzada, por ejemplo, hay una dimensión inconmensurable de la reparación, como de la remediación, en realidad, ¿no? Uno no puede medir económicamente la pérdida de un ser humano en términos, digamos, hacer el cambio y la ecuación numérica. Claro, es una mercancía, una vida. No es una mercancía, una vida, exactamente. Y el problema es que se traduce en eso también. Y para acceder a eso, como tú habías mencionado hace un ratito, las familias tienen que invertir, que es lo otro. Así es. O sea, porque las señoras tenían que viajar de Lucanamarca a Huancazancos, por ejemplo, y si tenían DNI todo iba bien, pero si su DNI no estaba actualizado, implicaba que tenían que actualizar el DNI, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer los clásicos gastos de trámite que cualquier peruano sabe que tiene que hacer por años a veces para gestionar algún tipo de beneficio. Y si murieron los padres, tienes que hacer la sucesión intestada, que implica pagarle a un abogado para hacer la sucesión intestada a un notario, para que recibas el beneficio. Entonces, no, o sea, los trámites chiquitos, la letra chica, implica un montón de trámites en realidad, que se traducen también en gastos económicos para familias que tienen muy pocos recursos. Entonces, algunas veces hemos escuchado comentarios de decir, pero yo voy a gastar más en la sucesión intestada que en lo que voy a recibir. Es posible. Y diciendo, pues no vamos a ir a recibir eso, ¿no? Por ejemplo, decisiones así que la gente toma, ¿no? De decir, no vamos a ir a recibir porque más va a ser el gasto, viajar a Huamanga para hacer el trámite y tal cosa implica tanto dinero, tantos días, dónde me quedo, dónde como, y luego regresar acá. Entonces, esas son las decisiones, digamos, que las personas toman, en realidad. En la vida real, en familia, en grupo, ¿no? Más allá de las oficinas o los lugares de administración. Sí. Soy José Carlos Agüero, estamos en el otoño de 2023 y esta es La Oruga. Nos acompaña María Eugenia Ulfe. Ya digo, nos pinta todo un universo complejo y seguramente muy diverso en regiones. Algo positivo pudiste identificar en medio de algo tiene que haber. Sí, siempre hay cosas positivas, claro que sí. Por ejemplo, algo positivo siempre era mirar cómo la gente guardaba los certificados de víctima. Algo significa eso, ¿no? Eso
digamos, tiene un significado bien importante para las personas. El hecho que el Estado los reconozca como víctima del conflicto armado interno es para muchos la reparación. Es como darte un carnet de Perú. Sí. Eso, por ejemplo, es el sentido de reparación, en realidad. Yo lo podía anotar tal cual. Sí. Lo guardaban en plásticos, en bolsas, en folders especiales. Encontré yo algunos en cuadritos. Exactamente, en cuadritos. Eso, digamos, esa es la reparación. Sí. Más allá del dinero, de todo lo que estamos hablando de los trámites y demás, ¿no? Lo cual nos dice que falta de reconocimiento profunda en el país, que tengan que recibir una constancia de haber sufrido. Exactamente. De haber sufrido. Es tu constancia de haber sufrido. Sí. Y que el Estado te lo reconozca. Eso es la reparación. Sí. Digamos, si me dices decir algo positivo, eso es lo positivo. Claro. Sí. Pero el problema es que no todo el mundo lo recibe, ¿no? No todo el mundo lo recibe. Es cierto, y para algunos llega muy tarde también. Y para algunos llega muy tarde, exactamente, ¿no? Claro, la primera lista de reparaciones donde yo mencionaba que habían casos de Lucanamarca, por ejemplo, el señor Quincho, que había perdido 10 miembros de su familia, había fallecido. Entonces él ya no llegó a recibir la reparación. Y su hija dudaba si hacer o no la sucesión intestada por todo lo que le iba a costar, ¿no? Entonces ahí a esa familia había llegado tarde la reparación. Pero sin embargo les era importante el papel. Sí, eso es como un certificado de que, aunque sea por la vía del sufrimiento, soy peruano. Eso es, en realidad, eso es, ¿no? Y que el Estado te lo reconoce. O sea, es una cuestión de... que nadie lo dude porque acá lo tengo. Sí, acá está el papel. Y la gente, o sea, para mí eso era, digamos, para nosotros cuando íbamos a las casas, era ver de dónde salía el certificado, ¿no? Y como tú dices, lo tenían siempre guardado en un sitio especial. Sí. Y aparecía en folder, aparecía en plástico para que no se dañe. Me acuerdo en la casa de unos pastores que sacó el señor una bolsa de plástico, abrió la bolsa de plástico y salió el papel impecable. Algo con mucho valor para la familia. Y el hecho de haber estado trabajando así, digamos, es algo muy íntimo también, ¿no? Algo complejo. ¿Cómo fue para ustedes? Bueno, ahí yo creo que varias cosas, ¿no? Lo primero es que sí, la gente te decía, yo ya di mi testimonio a la CBR, o ya fui al PIR y también di mi testimonio, ¿no? O ya fui al Ministerio Público para, no sé, las fichas estas que uno llena también. Antemortem, ¿no? Todas son pasos donde las personas dan su testimonio. Claro, que la gente quizás que no nos escuchan no están tan familiarizados todos, pero un gran sector de peruanos y peruanas está constantemente desde hace unos 40 años gestionando documentos que tienen que ver con la vida y la muerte de sus familiares. Exactamente. Es toda una burocracia Y es una burocracia de la muerte terrible, y donde las personas han dado muchas veces su testimonio en diferentes formatos, podemos decir así. Porque las fichas antemortem implica identificación de los lugares de tortura, ¿no es así? En el cuerpo. Digamos, la ficha, o cuando uno presenta su caso ante el Consejo de Reparaciones, implica también mostrar que el sujeto, la persona, existía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias instancias donde uno da su testimonio. Eso era digamos, eso fue común, en realidad. Las personas decían, no, yo ya hablé, ¿no? El hermano, por ejemplo, cuando conocimos al hermano del señor de la fotografía famosa de Yuyanapac, que se puso otro nombre, se puso Celestino Cente, pero en verdad ese no era su nombre. Cuando conocimos a su hermano, él nos había contado las N veces, por ejemplo, que le había dado declaración, ¿no? Lo mismo Honorio Curitumay, el hermano de Olegario, ¿no? Pero, sin embargo, nunca sentimos rechazo, la verdad. Íbamos a veces en grupo, a veces por separado. Trabajé con Vera Lucía Ríos, con Jimena Málaga Sabogal y con Alicia Noa Alfaro, ¿no? Y Alicia, una antropóloga de Ayacucho, hablaba quechua.
Entonces, Muy ella importante. era muy importante, sobre todo para las conversaciones con mujeres mayores, que sobre todo eran quechohablantes, ¿no? Sí, ahí son más monolingües. Y son mucho más monolingües, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, nos íbamos repartiendo. Eso es el primer punto. Y creo que el hecho de ser mujeres, en verdad, es otro punto. También ayuda, ¿no? Ayuda, en realidad, ¿no? Porque primero nos veían indefensas, solas, Vamos a darles una manita. vamos a ayudarlas, ¿no? Vamos a ayudarlas, más o menos. Es que es verdad. Pobrecitas limeñitas también, pues, ¿no? Claro. Exacto, ¿no? O sea, y es que hay que decirlo, o sea, Claro. el género, Es parte también, pues, el ¿no? género opera de diferentes maneras, y opera así, ¿no? Te miran, a pesar que estábamos juntas, solas, para comenzar, ¿no? Entonces nos recibían en sus casas. Pobrecitas, están solas, nos recibían en sus casas. Vamos a acogerlas. Vamos a acogerlas, ¿no? El otro punto es que por todo mi lado de antropología visual, encontramos que en Huancazancos hubo 2 fotógrafos muy importantes. Y comenzamos a trabajar con sus fotos y a hacer las conversaciones y las entrevistas con las imágenes. Eso ayudó un montón, la verdad. Qué bacán eso, ¿no? Eso ayudó un montón. Sí. Hicimos 2 exposiciones de fotos, una en la plaza, otra en el municipio. En la segunda exposición nos ayudó Miguel Gutiérrez, Chero, por ejemplo. Entonces, con eso, digamos, le pudimos colocar rostro a los casos de las personas que nos iban hablando, ¿no? Y eso le dio otra dimensión, en realidad, al trabajo mismo. Es una dinámica de memoria. Una dinámica de memoria, de activación de la memoria y de recuperar las personas como habían sido, era lo otro, ¿no? Ay, que la fulanita era una chismosa, Claro. era así, era así, pero sí, pero No tanto. solo la dimensión más funesta, No, sino vital. era la dimensión vital. Todos habían sido estudiantes en algún momento del colegio, habían ido a los juegos de fútbol, de vóley, no sé, esa dimensión ha sido muy importante para trabajarla, ¿no? Y eso nos ayudó. Al mismo tiempo nos fue muy difícil, y ahí uno puede notar, digamos, entre el tiempo que hicimos el trabajo de investigación y la publicación del libro, ¿no? ¿Y por qué ahí hay tanto tiempo? Les tomó años, ¿no? Porque nos tomó años. Y ahí viene esa dimensión que tú dices absolutamente personal. O sea, los casos no hay forma que no te afecte. ¿No? No hay forma que no te afecte. Escuchar a la señora Angélica, ¿no? No hay forma que no te afecte pensar en términos de lo precario del Estado poniendo papeles en las puertas o en las paredes del municipio para que la gente se encuentre si es reparada o no es reparada, ¿no? No hay forma que no te afecte que te digan, ¿cómo es posible que haya ido a comer ahí si ahí está el camarada chino? No. Y tú comienzas a decir, caray, ¿cómo es esa historia, no? Yo no sé esa parte. Yo no sé esa parte, ¿no? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde estoy, no? Sí. Entonces tuvimos que trabajar mucho, en realidad entre nosotros, digamos, ser respetuosas de las historias que nos habían contado también, ¿no? Necesitaban madurar, ¿no? Necesitaban Esas historias. madurar, o sea, madurar nosotros también, en realidad, y madurar esas historias, ¿no? Para poder narrarlas con respeto, en realidad, ¿no? Yo creo que eso ha sido para mí lo más importante, ¿no? Narrar esas historias con respeto. Y también devolverles esas historias. Nosotros el libro lo presentamos, como era tiempos de pandemia, fue una presentación virtual en el LUM, pero apenas me acuerdo que ese diciembre se abrió la posibilidad, fuimos a Ayacucho, y fuimos a Huancazancos, y fuimos a Lucanamarca, ¿no? Y en Ayacucho, digamos, fue estilo presentación de libro. Ya, claro. Con Huamanga colegas, mismo. en Huamanga mismo, ¿no? Con colegas, con todo, ¿no? En los otros lugares no. Como asamblea. Fue asamblea y fue Qatar, en realidad, ¿no? ¿Y tienes registrado? Sí, qué bacán. claro. O sea, fue tipo asamblea y donde todas las personas querían hablar. Y hablar.
Y hablaron, obvio, ¿no? Duraron horas, ¿no? Y hablaron, duraron horas, conversaron, se explayaron, les gustó el libro, ¿no? Bueno. Todo, o sea, tengo muchas fotos con personas que después me han mandado con el libro, ¿no? Se sentían parte del libro. Y eso fue súper importante, la verdad. Claro. Después de eso yo dije, ya, Misión cumplida. misión cumplida. Por lo menos en este tramo, ¿no? En ese tramo ya, haberles ido, devolver el libro, entregárselos, ¿no? Eso fue muy Mira, importante. funciona como reparación simbólica también, aunque no seamos el Estado, digamos, ¿no? Sí, pero eso fue súper importante, honestamente, ¿no? Yo escribí una cosa chiquita, me acuerdo, después de que hice toda esa devolución, porque era parte del mismo ejercicio de hacer memoria, en realidad, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba? No sé, eso, y era entregarles, bueno, al menos digamos, lo que habíamos estado haciendo, ¿no? Qué bacán. La verdad, qué bacán. Mira, solo antes de pasar a preguntarte más sobre el presente, tú que has trabajado, creo que desde 2010, 11 en Lucanamarca, ¿no? Bastante. Y siendo Lucanamarca un sitio tan emblemático para la memoria nacional, y habiendo recibido, yo creo a estas alturas ya, pues, todos los programas deben haberse implementado en Lucanamarca, ¿no? Todos los existentes y toda la oferta nacional debe haberse implementado en ese lugar. Desde tu opinión, habiendo pasado por toda esa estúpida red de servicios que pueden haber, tanto de reparación como otros, que puede haberse llegado a la población en Dinamarca, ¿tú crees que la gente está satisfecha o se siente reparada? Sé que no puedes hablar exactamente por ellos, pero ¿qué sientes? Porque si ahí no, entonces ¿de dónde? Bueno, cuando comencé este proyecto, yo me acuerdo que fui a hablar con Carlos Iván, ¿sí? Y yo le dije, Carlos Iván, mi pregunta es sobre la condición de víctima y la reparación, y qué es lo que ha pasado en Panamá. Y Carlos Iván me dijo, ¡ay! Todos han estado ahí. Fue lo primero que dijo, me acuerdo. Ya hubo recuperación de cuerpos, entierro digno, fue estudio de profundidad de la CBR, por ejemplo, o sea, contando todos los pasos, ¿no? Fue la primera exhumación, ¿no? Fue la primera exhumación, Sí. la segunda exhumación. Pero la ceremonia de entierro pues tiene un video documental que es más recordado que la exhumación en sí, ¿no? ¿Hay película? Claro, hay película. Sí. Héctor Gálvez fue muy generoso con nosotros porque nos entregó toda la compilación de testimonios para la película, por ejemplo. Todo lo que rodó, no solo el corte, digamos. No solo el corte, sino todo lo que recogieron de material para la película. Y entonces, pero el problema de Lucanamarca es lo poco que se conoce sobre la historia de Lucanamarca. El problema de Lucanamarca es cómo se le representa artísticamente, muchas veces, sin conocer el caso en sí, cómo se le usa políticamente, muchas veces, desdeñando el dolor de las personas, ¿no? En las elecciones del 2021, en estos grandes paneles publicitarios, aparecía el desfile de ataúdes de Lucanamarca. A mí me parecía un insulto a las personas. Una apropiación, un uso, digamos, del sufrimiento y dolor de las personas, ¿no? Y un desconocimiento de su historia. Es lo otro, ¿no? Como este uso maniqueo que se hace del rostro del señor Eduardo Camus, ¿no? Exactamente. Entonces, el problema con Lucanamarca es en qué se convierte el dolor de las personas. Algunas veces queda solo como un nombre de un evento, en realidad. Y no se mira, digamos, la historia larga que hay detrás, ¿no? O no se mira el sufrimiento de las personas. En Lucanamarca, me acuerdo, cuando estuvimos en el 2013 para los 30 años, ¿no? La gente no sabía que en Lima se discutía que el 3 de abril debía ser el Día Nacional contra la lucha del terrorismo, por ejemplo. Por ellos. Ellos no sabían, ¿eh? Claro.
No tenían la menor idea que eso se discutía en Lima, ¿no? Claro, que sus vidas y sus muertes son recursos para otros. Exactamente, sus vidas y sus muertes se convirtieron de repente en recursos para otros, incluso recursos para artistas. Sí, también es algo sobre lo que hemos discutido. Exactamente, incluso, la verdad, ¿no? Entonces, yo diría eso, la verdad. No me atrevo a hablar por las personas, Claro. pero sí a señalar en esta forma, en esta lógica perversa de uso del nombre, Sí. ¿no? Que son debilidades en las que hemos caído todos, sin duda, ¿no? Porque pensemos que el señor Camana, al cual el nombre estaba equivocado, tú lo has escrito también, o sea, sin ningún ánimo de instrumentalización, digamos, avieso, así fue usado por la propia comisión. Sí. Y cuando luego fue él encontrado justo antes de morir en situaciones tan tristes, él ni siquiera sabía que formaba parte de la exposición Yuyanapa y que era quizá la imagen más emblemática. No sabía. No tenía ni idea. No sabía. Eso lo conversé con su hermano. Él no tenía la menor idea. No tenía la menor idea de que su foto había sido usada en la exposición. Él no sabía que existía, además, no solamente una foto, sino un corpus de fotos que había tomado Oscar Medrano, ¿no? No sabía. Y como te digo, o sea, nosotros en el 2013 lo primero fue encontrar que la gente no sabía lo que se discutía en Lima sobre Lucanamarca. Me acuerdo que era un proyecto que querían presentar los fujimoristas, obvio. ¿No? Sí. Pero sí, o sea, eso es un serio problema, en realidad. ¿No? En la manera como algunos casos se han constituido en eventos, ¿no? Y creo que la lógica de evento pierde el sentido de mirar la densidad del proceso histórico, ¿no? Y la humanidad, en realidad, si quieres, o la profundidad de la humanidad, el sufrimiento que hay ahí, ¿no? Se vuelve emblema o artefacto que puede ser instrumentalizado para algún uso político, digamos, posible. Claro, entonces la película de Héctor Gálvez, ¿no? Y Carlos, ¿sabes cómo fue el apellido? ¿Es Héctor? Bueno, Cárdenas. Uh-huh. La película, por ejemplo, no se mira toda la película, sino se miran solo las escenas del desfile de ataúdes. Ahí te concentras, ¿no? Y las partes esas que tú mencionaste con los Kuritumae, como que no existen en la película, ¿no? Porque son tabú. Exacto, entonces solo queda el desfile de ataúdes, por ejemplo, ¿no? Claro, el desfile de ataúdes es impresionante. Y es importante. Claro. Y es importante. Si has ido alguna vez a Lucanamarca, yo no me puedo imaginar cómo debe haber sido esa plaza tan chiquita llena de tanto ataúd, por ejemplo, ¿no? Porque es una plaza chiquita. O sea, no me puedo imaginar, no me entra en mi cabeza, ¿no? Chiquita y todo alrededor empinado, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo entró todo eso? No sé, ¿no? Entonces, ahí nomás tú dices, lo que pasó acá fue horrible, pues, ¿no? Pero también había algo que quería decir antes que me olvide, y es que el uso del caso va más allá. Lucanamarca es una de esas comunidades donde ha pasado mucho presidente de la República, ¿no? Claro. Comenzando desde Belaúnde. Cuando Belaúnde en su primer gobierno anunciaba la reforma agraria, llegó a Las Pampas cerca a Lucanamarca, por ejemplo. Y luego estuvo Toledo, luego estuvo Humala, apareció muy cerca PPK cuando dio el indulto, aparecieron las reparaciones nuevamente como tema, ¿no? Entonces tú tienes un desfile de presidentes, por supuesto Fujimori también, no pasó por Lucanamarca pero sí por Huancasanco, ¿no? Uno de esos fotógrafos que te menciono nos dio las fotos de que le había tomado el helicóptero de Fujimori, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, digamos, no son lugares alejados del país, sí, tampoco, ¿no? Tal imagen es muy reduccionista, la verdad, ¿no? O sea, obviamente queda lejos de Lima, ¿no? Pero queda muy cerca de Carapo,
Ahora, queda simbólicamente lejos en tanto hay mucho racismo, hay centralismo, hay elitismo, hay exclusión. En ese sentido, claro que queda lejos para los que desde acá, desde un lugar de privilegio, de poder, nos imaginamos al otro, ¿no? Ay, ¿cómo será? Debe estar aislado, ¿no? Pobrecito. Yendo un poco hacia el presente, has visto que hace el presidente Castillo, en el 2022, ya había sacado una especie de grupo de trabajo para reparar personas que habían sido víctimas mortales de un pequeño conflicto, un conflicto social. Y hace unos meses, en medio de estas protestas ciudadanas contra el gobierno o la coalición de gobierno de Dina Boluarte, y las muertes que se han producido, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el gobierno ha respondido creando otro grupo de trabajo para, digamos, reparar a la gente. ¿Qué piensa respecto? A mí me da la impresión de que pues, hay un uso bastante mecánico del mecanismo que acaba por llevarlo, virtuarlo. Bueno, como dices, el mecanismo se traslada a otros conflictos incluso. En el 2019 comencé a trabajar en Cuninico, por ejemplo, y las reparaciones de derechos humanos son el modelo que siguen las remediaciones medioambientales, ¿no? Es más, la asociación de víctimas se traduce en federación o a otro tipo de asociación, porque acceder al Estado solo es muy problemático. Entonces, hacerlo colectivamente es mejor. Entonces, digamos, las ciudadanías se colectivizan, podemos decir así, ¿no? Igualito lo hemos visto ahora en diciembre. Y después de la masacre del 15 de diciembre en Ayacucho, se conformó una asociación, ¿no? ¿Por qué? Porque para enfrentarte al Estado, mejor vas en grupo, ¿no? Sí. Hay una diferencia de poder grande. Una diferencia de poder grande, ¿no? Y entonces, ahí de nuevo estás buscando justicia, verdad y reparación. Tal cual. Y luego, en los casos de remediación medioambiental, también buscas justicia, verdad y reparación, ¿no? Entonces, el mecanismo se ha ido moviendo a otros espacios y escenarios de conflictos también, ¿no? Los conflictos medioambientales, por ejemplo, con empresas de exploración minera, qué sé yo, también tienen un pie en la reparación. Lo cual en principio me parece que no tendría nada de malo, digamos, si es que realmente acabaran funcionando como mecanismos que propendieran a la justicia, pero pareciera no acabar siendo así. Es que no acaban en justicia, lo que acaban es en formas de compensación, ¿no? O sea, acaban en traducciones mecánicas de ejercicios de compensación. En eso termina la remediación medioambiental en Cuninico. Para ir terminando, Maquena, hemos dado un vistazo desde lo general hasta la vivencial y yendo del presente hacia atrás y también volviendo. Digamos, el proceso de reparaciones es complejo. Sí. Es complejo, no es tan simple como evaluar el cumplimiento de un programa, sino que es un proceso social con muchas debilidades, algunas de raíz y otras fortalezas que inclusive son no pensadas así, digamos como la del certificado. Un efecto no esperado del proyecto. Si tuvieras que discutir algo o plantearle algo a un funcionario de cara a que mejore esto, ¿qué preguntarías? ¿O qué dirías? Lo único que les diría es que escuchen a las personas. ¿A las organizaciones? A las organizaciones, a las federaciones, a las personas. Lo que pasa es que creo que algo que como sociedad hemos perdido es escucharnos. Y las personas cuando van a preguntar por sus casos, quieren contar muchas veces sus casos, ¿no? Y eso ya es bastante, ¿no? Y eso es un montón, ¿no? Y el que está sentado en esa oficina es un funcionario que representa al Estado. Es el Estado, en realidad,
O sea, desde esa primera interacción podría estar empezando ya Desde esa primera una interacción situación reparadora. es una situación reparadora, si quieres, ¿no? Que te acerques al Estado con respeto, ¿no? Y que le escuches. Es difícil, sí, pues es difícil, ¿no? Si tienes una cola, digamos, inmensa de personas esperando, va a ser difícil y complicado, pero eso creo que yo es lo único que diría, la verdad. Porque todo lo demás seguramente va a seguir funcionando por focalización, va a seguir funcionando porque, digamos, el Perú no tiene un estado económicamente solvente para reparar al 100%. Ya es un tema de diseño, Es un de tema concepto y de diseño. Exactamente. Entonces no lo va a hacer. Entonces, ¿sí? Dentro de lo que hay, Dentro de lo que hay, por lo menos, escuchar. por lo menos se escucha. Bueno, por lo menos escucharán el podcast quizás. Gracias, Makena, por acompañarnos en esta edición de La Oruga. Ha sido muy bacán escucharte, muy rico. Espero que también para quienes nos acompañan. Los invitamos a escuchar la siguiente edición. Escuchen los episodios que ya están subidos. Suscríbanse a nuestras redes. Nos pueden encontrar en nuestra web laoruga.p. En Spotify también estamos. En Evox también estamos. Creo que en YouTube también estamos. ¿Dónde más estaremos? Bueno, eso es. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Escuchen La Oruga.